por un lado solo. Joder. Bueno, haremos lo que se pueda. Pues sí. Vale, a ver, que tengo aquí las preguntas. Ah, tranquilo. Bueno, para ponernos en contexto, fue tu primer ultra, ¿no? Sí, PDH, Vallarán, UTMB, 110 kilómetros con 6.400 que al final fueron... 100 con ¿Cuántos 5.000. hiciste? 100 kilómetros fueron al final con 5.000. Vale, Quedó ahí el último trozo. el último. Sí, sí, Trocito. pero bueno. Vale, entonces, bueno, lo primero sería un poco... Vale, sería, ¿qué comiste como el día de antes? Vale. A ver, el día de antes, en realidad yo lo que intenté fue mantener la alimentación como hacía hasta toda esa semana y durante toda la planificación. Lo único que metí mucho más carbohidrato, pero, pero no, intenté mantener todo y menos proteína, Ujú, intentando mantener un poquito todo el tema de verdura y demás, reduciendo también la cantidad, pero mantenerlo, ¿vale? Porque me va bien para luego el día de la carrera y demás no ir tan pillado del estómago, o por lo menos es lo que he notado ujú. respecto a otras planificaciones. Ya, digamos que te planificaste sobre todo esa semana previa o más el día de antes o... No, durante toda la semana pues metí un poquito más siempre de carbohidrato, sobre todo el día de antes, Ujú, porque es verdad que si no, si lo meto como 2 o 3 o 4 días antes, me siento como muy pesado el día de la ya, carrera, muy hinchado, al final todo de sí, tanto hidrato, como que sí. no, y no vas bien al baño y vas jodido. Entonces intenté aumentar un pelín. Y sí que el día de antes quité mucha proteína y mantuve un poquito el tema de la verdura, pero metí más carbohidrato. Ujú. Vale, y más o menos, ¿con cuánta antelación estabas entrenando, digamos, la... La, la alimentación, Sí. vale. Sí, a ver, empecé yo creo que un poco tarde, ¿vale? Pero es verdad que desde que empecé a entrenar en enero más o menos, pues ya empezaba un poco con el tema líquido, Ujú, ¿vale? Eh, pero todo lo que es el sólido y demás durante la carrera, pues empecé a meterlo un poco más tarde, porque como que siempre me da como un poco de palo, porque como al principio me sienta como fatal, ya, voy fatal siempre después de entrenar y no me apetece tener esa sensación, entonces es como que lo retrasé un poco, pero yo creo que debería haber empezado antes. Empezaría ya. como a los 3, entre 4 y 3 meses antes, más 3 que 4 de la carrera, empecé a entrenar la alimentación del sólido. Y el líquido sí que desde el principio iba aumentando un poquito la ingesta. Vale, Líquido y geles. vale, entonces. Mm. Vale, entonces, ¿qué comiste durante la carrera y la diferencia entre lo que tenías planificado y realmente lo que comiste? Vale. A ver, yo lo que tenía planificado era más o menos unos 50 gramos por hora, Ujú, ¿vale? Porque menos, pues al final es como que me voy notando un poco de bajona y más es como que ya no lo toleraba. No, bien. en los entrenamientos como mucho había metido algún día 70 gramos por hora eh, y ya no muy allá, entonces 50, ¿vale? Metí para asegurar que por lo menos Mm, iba a meter más de lo mínimo, pero tampoco pasarme de que no me fuera a sentar mal, ¿no? Entonces, lo que había planificado era, pues eso, 50 más o menos es un botellín de polvos o un par de geles, ¿vale? Un poco mezclar eso durante las primeras horas. La primera hora no me tomé nada, creo, y luego ujú, poco a poco fui metiendo 30 y luego ya 50.
30 a la segunda hora y 50 a partir de ahí. Eh, y luego eso, a partir de la quinta hora o así, empecé a tomar algo más de sólido, lo combinaba con el sólido, panecillos de Los leche panecillos. con membrillo, ¿vale? Porque el panecillo de leche son 20 gramos de hidrato y le metía un buen trozaco de membrillo que al final pues hacían esos 10 más o menos. Y entonces tenía eso que es blandito, entra bien, lo puedes dejar ahí y Mm. como que se deshace en la boca, no tienes que masticarlo mucho, entonces va bastante guay. Y combinado también a veces el sólido con las barritas estas de Crown, que son las Hiperbar, que llevan 45 gramos de hidrato Vamos. y la verdad que como masticas y demás, pues te quita un poco la sensación esa de hambre también. Entonces eso es lo que combinaba más o menos a partir de aproximadamente la quinta hora, que es cuando empecé a meter sólido pues cada 2, 3 horas. Ujú. Vale. Sea, digamos que era, o sea, fuiste rollo autosuficiencia total. En los avituallamientos no comías ni pasta, No, ni sándwich, ni nada. la verdad que Lo tuyo. apetece porque ves ahí el sándwich de Nutella y dices, joder, qué bueno, pero es que no me fío de cómo, porque normalmente no tolero bien las cosas, ¿no? Entonces De probarlo, ¿no? No. no me apetece. No, o sea, me cogería una chocolatina, me cogería unas galletas saladas, porque al final como que apetece también algo, Sí. algo salado, ¿sabes? Pero, por ejemplo, para el tema de cambiar un poco el sabor, pues había panecillos que le metía membrillo y requesón, por ejemplo, que ya le da un poquito más de, o Filadelfia, que le da un poquito más de sabor salado. Entonces es como que Mm. así te da un poco de cambio de sabor y ya te quitas el esto de que no sea todo dulce. Ya, Porque total. no me fío de coger en los avituallamientos porque es que al final, como a veces, o sea, normalmente pone lo que hay, Mm. pero no son cosas que he entrenado, entonces no me apetece, no me mola. Ya. Y luego está el típico que se come un plato de pasta y Buah, luego le toca una bajada y ya se retira ahí porque no. claro, acaba con los macarrones aquí, ¿sabes? Es que esa es otra, porque claro, a veces los avituallamientos están, a lo mejor si están antes de una subida o antes En, de un trozo en medio de llano, cena. vale, pero si están arriba y te toca luego una hora, porque estas carreras al final es una hora bajando Mm. o una hora y pico, entonces es que acabas. Yo, por ejemplo, ahí siempre lo que me planifiqué es sólido, o sea, líquido antes de las bajadas y el sólido antes de las subidas o de los llanos, porque Claro, ahí claro. como que no tienes tanto impacto en el estómago y lo toleras mejor. Y eso sí o sí lo hice, porque si no, petada. Lo ideal siempre es comer lo más sólido que tengas en la subida, porque el estómago no tiene rebotes, pero claro, Claro. si justo te comes un plato de pasta que está en un avituallamiento que luego te toca bajar, pues ahí fatal. Claro, porque además te Sí. hincha mucho, ¿no? Y yo lo que no, una cosa que no había tenido nunca en cuenta, o sea, el concepto de impacto estomacal o de eso, de los rebotes, ¿no? Que es como que en esta carrera me lo he planteado mucho más y es verdad que a ver, es súper importante porque es que al final el líquido es líquido Mm. o el gel es gel, no te va a hinchar y no te va a pegar No. ahí un meneo cuando estás corriendo. Sin embargo, el sólido es más fácil que te dé. Entonces, Y el yo creo que panecillo, es bastante los importante. panecillos que te comes se te absorben rápido. O sea, en plan, sí, Sí, ¿no? yo me lo noto, sí, Más o menos. me lo noto bastante, bastante bien, la verdad, que ya te digo, es que como a veces incluso, o sea, no me lo como de una, le meto un bocadito, Ah, vale. lo llevo en la mano, me hago bien ese bocado, una buena bola y va para adentro, y poco a poco va, ¿sabes? No es que me lo meta todo de una porque si no Ya. sí que me hincha, ¿sabes? A ver, hay gente que se come un bocado de chorizo y se pone a correr y va No, bien, no, pero es que a mí eso me va fatal, entonces tengo que ir no. muy poquito a poco para eh, Súper comiéndolo un importante. poco. Pero es verdad que se deshace muy bien, ¿eh? Sí, esta mañana estoy. Lo habéis comprobado. Sí, pero claro, no es lo mismo con gel. O distintos geles, No, o sea, comparas un gel de Morten o de los de Fante que son más densos. que te cuesta de estos densos y luego un hidrogel y aún Ya, así y bueno, hay mucha diferencia. otra de las maravillas que he descubierto es el hidrogel, en realidad, Hidrogel. porque, o sea, es maravilloso. O sea, es agua. Claro, Entonces, te lo supuestamente no tomas te hace falta.
agua. y es como si nada. O Mm, sea, entra muy bien. De hecho, es verdad que durante la carrera, pues al final los planes no salen siempre bien. Entonces, entonces, de vez en cuando, pues el hidrogel es como que es lo que más me. Cuando tenía así alguna bajona, por algún por si rato que a lo acaso. mejor no había podido comer o tal, el hidrogel es lo que más me notaba que me daba el punch ese para poder tirar, porque si no, te pega el petardazo. Sí. Entonces, más o menos de lo que tenías planificado, lo que hiciste, se te fue mucho. A ver, sí, se me fue, se me fue. Yo creo que no ha habido ninguna carrera que haya terminado y haya comido todo lo que llevaba en la mochila. O sea, O sea, pero porque siempre te coges como más de lo previsto, más por si acaso, y aparte que me sobra siempre. y te sobra, ya. Como muchas veces menos de lo que. Sí, porque al final eh, yo creo que esto también es cuestión ya no solo de prepararte, o sea, de planificarte la carrera y de entrenarlo para esta carrera, sino también, pues es como el propio hecho de entrenar y correr. Es el tiempo lo que va haciendo que tu cuerpo también vaya asimilando bien todas estas cosas, ¿no? Mm, Entonces, al ser la primera, así tan larga, yo sí que noto, por ejemplo, que ya en carreras más cortas, como que mi estómago se adapta mucho, ¿vale? Entonces, ahora si hago un medio maratón o un maratón de montaña, mm, pues no me cuesta ni mucho menos lo que me costaba hace 5 o 6 años, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este tipo de carreras, a partir de las 6 7 horas, ya empecé a estar jodido, ¿vale? También hubo un cambio de temperatura y yo creo que eso también me afectó bastante. Entonces, a partir de ahí ya el estómago no lo tenía tan fino. Entonces, como que al final se cierra o ya. llámalo como sea y no comes lo mismo. O sea, o por lo menos es la sensación. Por eso, hasta ahí más o menos iba todo bastante bien y todo bastante medido, Mm, pero eso, había momentos. Y luego que es verdad que te planificas la carrera y, por ejemplo, eh, un trozo que a lo mejor te has pensado que vas a tardar 2 horas, es un terreno súper técnico y súper jodido y tardas tres. mm, A lo mejor en ese trozo, lo que ibas a comer en 2 horas te lo has comido en tres. Entonces sí. has dilatado un poco, ¿vale? Y ya la planificación como que se te descuadra un poco lo que tenías. Luego es adaptarlo, pues por eso al final a lo mejor pues al rato de después es cuando te chuscas un gel de más, ¿sabes? O algo así. Es un poco lo que yo noté, la sensación esa de. Ya. Y Al luego, final claro, no conocer tampoco por dónde vas a ir, entonces eso también determina mucho lo que más o menos comes o dejas de comer. porque no lo habías entrenado antes, ¿no? Así como algunos sí que fueron unas semanas antes y Claro, por eso. no tenía ni idea. No Ya. tenía ni. De hecho, el primer trozo pues, fue más rato de lo que yo pensaba. Pero Entonces, claro. sí que como que fuiste a los tiempos, o sea, tenías como dos tiempos, ¿no? En plan, Sí. la versión buena y la versión, ¿no? Y la versión no tan buena. Pero ibas en la buena, o sea, fuiste en la Iba buena. entre Pinto y Valdemoro, pero más en la buena que en la otra, sí. Lo que pasa es que es eso, la alimentación en realidad me la había planificado. Por horas, Claro, no por buena y mala, ya. sino en general más o menos lo que, ¿sabes? Porque si no me agobio mucho, o sea, si yo me pongo, no, aquí tengo que comer esto y aquello, y Mm, llego ahí y no me entra, ya es como, guau, mierda, descuadre total. Entonces yo lo que me planifiqué no fue por puntos, sino fue por horas, esto tiene que caer. Entonces más o menos, ¿sabes? Y así sí que, de hecho, bueno, las bolsas las tenía sí, preparadas en los puntos de donde podía asistencia asistir. externa y es verdad que más o menos iba bien, pero Mm, ya fue hacia la última parte cuando, ya se cuando fue un poco, sí, ahí ya se fue. claro. Pero Pero bueno, yo creo que eso, no sé, al final estas cosas irán sí. pasando hasta que poco a poco ya digas, vale, ahora ya en la siguiente carrera ya sé que a lo mejor no me hace falta tanto sólido y más líquido. O, ¿sabes? O que el sólido me lo dejo solo para los puntos de asistencia externa, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, es un Mm, poco ir, vale. ir hilando. Al final era un experimento también. No, claro, a ver, es la primera y pues, Claro. es que, claro, antes de esa, ¿cuántos kilómetros habías hecho? O sea, ¿cuánta distancia así
tope. eh, había hecho hasta 60, fueron, bueno, 58, la vuelta a la neto, no sé, 50 Ah, y vale. algo. Sí, 55, ¿no? no me acuerdo cuánto eran, sí, Mm, algo así. Y claro, estás el doble. eh, claro, claro, por ejemplo, en aquella no comí nada sólido en Mm, 10 horas, acabé con un hambre que flipas. Entonces, o 9 horas y algo que nos costó, acabé con un hambre que flipas. Entonces, claro, a lo mejor aquella hubiera metido algo sólido y en esta a lo mejor algo menos, ¿sabes? Es un mm, poco, eh, ya te digo, yo creo que o sea, con el líquido cubres de sobra. Otra cosa es que el estómago también aguante, porque es verdad que al final la sensación esa de vacío está después de tantas horas. Entonces, claro, no es lo mismo mm. hacer 9 horas que 15 o 16. También, Entonces, sí, a ver, y depende de la intensidad a la que vayas, que sí que es verdad que en un ultra no vas a ir a una intensidad en la que tu cuerpo requiera como claro, esa, o sea, esa introducción de hidratos más rápida, sino que más o menos, pues, o sea, en un ultra tienes que ir más vas suave más, y entonces, más claro, suave. Entonces es verdad que puedes meterle un poco más de que se absorba más lentamente, ¿no? O que claro, incluso tengas que digerir un poco. claro. Bueno, Y al final, sí, si estás tantas horas, pues el cuerpo te va a pedir más que nada porque tú estás acostumbrado al día a día a comer normal, haces tus comidas, claro, entonces si estás en un día 10 horas o 12 o tal, solo comiendo X alimentos, pues sí, le estás metiendo la energía, pero al final no las calorías que de normal te comes en un día. Entonces, no, ya. No, no, claro, claro, claro. Sí, sí. O es sea, un eso poco. seguro. Eso seguro. Vale, y luego, última pregunta, así más o menos. Vale. Em, Tu última, o sea, tu próxima ultra que tienes pensado y qué es lo que cambiarías en plan, esto no lo haría así nunca más. O sea, en mi próxima ultra, Vale. si tienes pensado alguna. A ver, de momento no, porque este año lo No, tengo este bastante año no. complicado eh, por tema laboral y tal, pero sí que va a caer otra, seguro. Una ¿Vale? vez No sé, haces una ya. no, 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 va a caer otra, no sé cuál, ya veré, pero también pues eso, de este tenor, 100, 100 algo, más espero que no nunca, porque ya se me hace un poco bola lo de 100 millas y tal, solo de pensarlo, pero a ver, cosas que cambiaría Algo en en cuanto a plan imprescindible. O que digas, y- esto sí o sí. vale, en cuanto a alimentación, a ver, ¿durante la carrera o durante Sí, la planificación en también? general un poco. Vale. Es verdad que empezaría a entrenar la Antes. alimentación mucho antes, ¿vale? De hecho, creo que es algo que conviene no dejar de entrenar nunca, o por lo menos, digamos que mantener al estómago un poco puteado en ese sentido, ¿no? No, no evidentemente al punto de, porque es que al principio a mí lo que me pasa es que me dan hasta cortes de digestión después de entrenar, acabo hecho una mierda ese día que lo único que quiero es sentarme en el sofá, todo hinchado, todo mal, ¿sabes? Entonces, es como, ¡buah! Qué pereza me da, pero es verdad que mantener eso un poco, creo que es una de las cosas que cambiaría o empezar a introducirlo muchísimo antes, pues entrenamientos que sean más tranquilos y tal, pues empezar a comer, pues eso, los bocatitas, tampoco hace falta metes un chorizo, pero bocatitas pequeñitos y eso, pues empezar un poquito a introducirlo. Eso sí o sí lo cambiaría, porque si no luego vas muy apurado. Porque al final yo lo que noté es que empecé a tolerarlo todo un mes antes de la carrera. Entonces, claro, a tolerarlo todo bien. Entonces, o un mes y medio. Entonces no me daba ya tiempo a seguir progresando Introduciendo. ese entrenamiento, porque ya estaba todo el pescado vendido, ¿no? Entonces es un poco eso lo que cambiaría principalmente. Principalmente. Y luego durante la carrera, eh, es verdad que eh, in- lo que me pasa siempre, yo creo que al final es el primero acordarte muchas veces de que, porque a veces se te va la olla. Yo qué sé, yo a veces estoy en una bajada muy larga, muy larga, muy larga
y porque me tomo el bidón que llevo con maltodextrina y fructosa, porque si no se me olvida el Se te gel, se me olvida. olvida, ¿sabes? Entonces eso también a veces necesito tenerlo más en cuenta, Mm. tenerlo más en cuenta. Y luego sí que el sólido yo creo que lo metería más, eso, en puntos de Resistencia. asistencia externa, más que llevar mucho encima, porque con el líquido para entre puntos de asistencia yo creo que cubres de sobra Mm. y luego ya cuando ahí estás en el avituallamiento un poco más tranquilo, te sientes o no te sientes, no hace falta, pero estás un poco más tranquilo, pues ahí sí que comer algo sólido para quitar esa sensación y Mm. luego tirar ya con lo otro. Hay quien está ahí 20 minutos sentado. Ahí, Bueno, ahí vamos, ahí es o el más, mejor ¿no? sitio para adelantar. Ya, Sí, sí. realmente. Tiran ahí a tope a dormir la mona. Sí, Sí, sí. sí. Y luego otra cosa, el tema del agua, que al final yo, por ejemplo, sudo mogollón y en esta, por ejemplo, sí que lo llevé bastante bien, pero hay otras carreras que se me va la olla también lo del agua y Y las sales. es un desastre. Y las sales, sí, eso siempre. Porque Vamos. Ahí cada horita y media sí que cae la pastillita. así no. Si solo metes agua, No, no, mal, mal, mal. Encima es eso, que al final se suda a mogollón, aunque es verdad que en una carrera así no tienes la sensación de estar sudado, pero te miras y vas todo blanco de todo lo que suelta pero el cuerpo. sí que hizo calor en esta, ¿no? O sea, Sí, sí, hizo, en hizo las calor, pero ahora horas. sí, hombre, cascó. Cascó bastante hasta que por la tarde ya hizo bastante frío y Ya. luego ya vino el tormentón, Mm. pero hizo bastante calor. Entonces lo de las sales yo creo que es súper importante también, porque si no al final el agua y luego como muchos de la bebida que llevaba era en polvo, en maltodextrina o fructosa, o Mm. sea, y fructosa, pues Sí. al final eso no lleva sal, entonces tienes que meterle Y ese es verdad que aporte. algunos geles ya tienen, bueno, la mayoría llevan algunos mucho, algunos lo necesario, o sea, mucho no, poco. Y algunos sí que, Algunos algunos sí que llevan llevan como lo recomendado. Ya. lo recomendado, ¿cuánto es? Pues más o menos, por ejemplo, los de Fante llevan creo que 350, Vale, que eso es es como las como, pastillas de Crown, más o sí, menos. más o menos, exacto, las pastillas de Crohn son 310 creo, sí, más o menos. Vale, Es como, vale, pues eso sería lo recomendado, sí, ¿no? Más o menos. sí, porque luego hay algunos geles que llevan, pero yo creo que se lo meten por meterle ingredientes que llevan igual 50 miligramos, que es nada. Es nada, Tipo, ¿no? claro, igual que cuando algunos geles llevan, pone gel de cafeína, pero lleva nada de cafeína. Y que si Y que lleva a lo eres, mejor menos cafeína que un café. claro, y que si eres muy intolerante, esa cafeína no te hace Claro, nada, entonces. claro. Eso pasa con las Pues, pastillas estas no me acuerdo la marca. Unas pastillas que hay que pone el sub 9S. no sé. Es que no me acuerdo la marca. Bueno, es que es eso, porque al final la cafeína eran 210 A ver, o las así, o pastillas, por algo así. ejemplo, bueno, las de Crohn creo que son de 100. De 100. De Vale, 100 vale. está bien. De 100 está bien. Sí. A ver, también depende de tu. O sea, la cafeína es por peso, entonces depende de tu peso y también de tu tolerancia. O sea, ¿cuántos cafés te tomas al día? Vale, Entonces, mira, eso es una de las cosas que no te he dicho, que, por ejemplo, yo tomo café, me muchísimo. encanta, muchísimo, ¿vale? Pero, por ejemplo, el día de antes, cero. El día solo. O sea, Cero. Sí, bueno, los días de antes ya. iba reduciendo mucho, pero el café es No, mañanero. claro. A coger ahí unas galletitas es impepinable, pero eh, es verdad que a lo mejor, yo es que a lo mejor el día me tomo 3 cafés o hay días que 4. Bueno, hay Según gente que los días. siete. O sea que. Ostras. Vale, eso ya es demasiado. Bueno, para lo que ya te digo, 3, 4 el día que más, ¿no? Pero, hostia, 7 cafés. Pero es verdad que los días de antes, como reduje un montón, y luego ya, Luego lo eh, notas. claro, claro, y luego el día de antes, nada, cero. También para esa noche tener más Dormir. sueño, y luego te notas el chute de la cafeína, de la pastilla, lo notas. Se nota Pero un montón. lo normal es que si tomas café durante la semana ir como disminuyéndolo. El día de antes eso. Nada, porque si no es que vas a meter ahí una ayuda que a ti no te va a ayudar. Al final, si no. Claro, claro, y aparte que yo lo que he notado es que de las veces que lo he hecho duermo mejor, Me duermo antes, o sea, Claro, se nota mucho. total. Es,
Pensaba que el café no me hacía nada hasta que empecé a hacer estas carreras y dices, hostia, ¿cómo se nota que cambias eso Mm. y te pega menos? Bueno, pues creo que ya no tengo. Joder. ¿Cuántas horas hiciste al final? Al final hice 15 fueron. 15 horas Bueno, fueron. 15. Sí, quedaban Claro, como un par. contando que. Contando, o sea, hasta que te quedaste. Que Sí, te pararon yo ahí. al final el reloj lo paré en 17 o así, pero porque Ya, estuve dos claro. horas ahí Claro, sentado, por porque si hasta acaso que decidieron podíamos pararla. seguir. Sí, llegué más o menos a las 15 horas Sí. al Más o menos. avituallamiento, un poco antes creo, pero nada, a lo mejor 5 o 10 minutos antes o así. Mm, pero, Sí, y vale, luego ahí pues sentado. nada. Voy a poner. Pues nada, Pues nada, gracias. A ver, ven acá. pausa.